Bu- Bueno, comenzamos. A ver si no ingresa nadie más. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Comparto pantalla. Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 19. Vamos a conocer lo que es el framework Vue.javascript. Los temas que vamos a ver van a ser qué es Vue JavaScript, para qué se usa, cómo nos va a facilitar la programación y los componentes, que son los componentes reutilizables que trae este framework. Bueno, comenzamos. ¿Qué es Vue JavaScript? Vue.js, también llamado Vue o Vue.js, es un framework progresivo de JavaScript. Nos va a permitir crear interfaces de usuario, o en otras palabras, se trata de una capa añadida a JavaScript formada por herramientas, convenciones de trabajo y un lenguaje particular que nos permite crear aplicaciones de forma rápida, agradable, sencilla y muy práctica. Bueno, Vue.js va a tener incluido los demás, todos otros frameworks, ¿no? Va a tener incluido PHP y todo lo que es JavaScript y Angular. Va a traer todos esos frameworks incluidos. ¿Por qué vamos a elegir usar Vue JavaScript con respecto a otros frameworks? Bueno, quizás la pregunta más frecuente cuando hablamos de framework de JavaScript es ¿por qué Vue y no otro framework? ¿Por qué no elegir React, Angular o Steel o cualquier otro framework JavaScript? Se utiliza generalmente Vue JavaScript porque es un framework mucho más rápido y tiene una manera más intuitiva que el resto de utilizar. Es un poco más sencillo que el resto y permite que nuestra aplicación sea más veloz. Tiene el Vue JavaScript al ser un framework más actualizado que los demás y es un framework reciente. Estamos. Nos va a hacer de utilidad para programar de forma más sencilla y que nuestra aplicación sea más veloz. Vue es un framework que tiene varias características que lo definen principalmente. Como indica acá, si tu proyecto o finalidad encaja con dichas características, Vue será una buena elección para ti. Y, sin embargo, si no se ajusta a dichas características, podremos elegir otros frameworks. Pero generalmente hoy en día, Vue JavaScript es el framework más utilizado, ¿no? Con respecto a los demás. Bueno, ¿para qué se usa el Vue JavaScript? Vue JavaScript, como le indicamos, es un framework progresivo. Esto quiere decir que podemos usarlo para algo muy básico, igual que en su momento se utilizaba jQuery para cosas sencillas, o para algo más complejo como el desarrollo de un SPA o para server rendering. SPA significa Simple Page Application, que lo que significa que la aplicación es una página única. Se programa simplemente todo en la página web, en el frontend. Y
como dice acá exactamente, es una aplicación web o es un sitio web que cabe en una sola página con el propósito de dar una experiencia más fluida a los usuarios, como si fuera una aplicación de escritorio. Al tener la característica de Single Page Application, lo que nos va a traer, nos va a facilitar un rendimiento y una experiencia de desarrollo muy buena y muy rápida. Y tiene la característica de que la programación de este framework se utiliza simplemente en una sola página, no hacemos referencia a ningún otro sitio externo. Bueno, ¿cuáles son los motivos del éxito de este framework JavaScript y por qué satisface tanto a los desarrolladores? Bueno, tiene una curva de aprendizaje, lo que significa que Vue JavaScript no requiere grandes esfuerzos para aprender, al menos para poder obtener sus principales beneficios, lo que produce que los desarrolladores que se acerquen a la tecnología puedan empezar a trabajar con soltura sin tener que invertir demasiado tiempo. Bueno, ya lo vamos a ver con las prácticas y el ejemplo es muy parecido. Aplicar este framework es muy parecido a lo que venimos viendo con JavaScript. Tiene algunas diferencias, pero no son muchas. Es bastante fácil de utilizar. Bueno, tiene flexibilidad. Gracias a Google JavaScript tenemos la posibilidad de desarrollar muchos tipos de proyectos. No es necesario realizar aplicaciones frontend complejas como Single Page Application o Progressive Web App para extraer ventajas de Google. Bueno, y tiene un buen rendimiento. Google JavaScript nos asegura un buen rendimiento de las aplicaciones, inclusive mayor que otras alternativas de frameworks populares. En esta imagen en la imagen que ahora les voy a... bueno, justo no traje la imagen, pero bueno, tiene un rendimiento mucho más rápido que los demás frameworks. Por eso actualmente se elige este Vue JavaScript con respecto a otros. Bueno, instalación. ¿Cómo vamos a instalarlo? Primero vamos a ver la nota de compatibilidad. Vue no es compatible con Internet Explorer 8 y versiones anteriores. Ya como les comentaba, es un framework bastante nuevo, ya que utiliza las características de ECMAScript 5 que son incompatibles con Internet Explorer 8. Sin embargo, admite todos los navegadores compatibles con ECMAScript 5. Todos los Google Chrome, Firefox y demás son todos compatibles. Y de la versión de Internet Explorer 8 en adelante también. Bueno, notas de lanzamiento, la última versión estable es la 2.5.16. Y en las notas de lanzamiento detalladas las vamos a encontrar disponibles en GitHub. Bueno, simplemente Vue JavaScript tiene varias maneras de instalarse. La más sencilla es, y la que se recomienda utilizar, ¿no? Para no tener que volverse loco con la terminal y demás, es la instalación a través del CDN, que simplemente es copiar el script y pegarlo lo podemos insertar en nuestro body o debajo del head. No es indistinto donde lo vayamos a colocar en nuestro HTML. Simplemente copiando el script con el source de Vue JavaScript, ya vamos a tener instalado este framework para poder utilizarlo. Cualquiera de estos 4 scripts que coloquemos, simplemente cambian algunas versiones. La 2.5.16, bueno, como dijimos, es la más actualizada, pero bueno, las demás funciona también, ¿no? Si tienen que elegir una, eligen la primera, ¿no? Que ya trae la última actualización ya incorporada. Bueno, un ejemplo básico
un hola mundo de cómo vamos a utilizar nuestro framework JavaScript. Bueno, en este ejemplo, sí, acá lo traigo, no lo había visto. Acá en este ejemplo se instala copiamos el script en nuestro body. Lo podríamos haber hecho en la etiqueta head o demás, pero bueno, acá está incluido en nuestro body. Y vamos a pasar al detalle de cómo lo vamos a armar. Siempre cuando hagamos referencia al framework Vue JavaScript, al igual que los objetos en JavaScript, es muy parecido, se crea con la terminología new Vue, y ya vamos a ver qué significan cada una de las propiedades que tiene este framework de Vue. Siempre en donde queramos insertar algún texto o queramos hacer referencia o utilizar este framework, siempre tenemos que hacerlo entre llaves en el lugar donde queremos llamar a este framework o hacer referencia o utilizarlo. Ahí vamos a ver con detalle qué significa cada propiedad. Bueno, hola mundo. Para comenzar a dar nuestros primeros pasos con Vue, un ejercicio siempre es programar nuestro primer hola mundo. Como podemos ver, el ID Hello World App, acá lo tenemos, este ID que tiene un div Hello World App seguido por un H1 que es un encabezado, actúa como elemento identificador, ¿no? Está identificado por el ID Hello World App. Puede ser este ID o puede ser cualquier otro, ¿no? Es un ID de ejemplo. Bueno, actúa como elemento identificador donde luego nuestro script retorna el mensaje hola mundo mediante la función contenida con el objeto Vue. Acá, como lo vemos, tenemos incluido, bueno, el div con el ID Hello World App con nuestro encabezado H1. Como vamos a hacer referencia a nuestro H1, le tenemos que agregar, como vamos a hacer referencia a esta porción, ¿no?, de HTML, a esta porción de nuestra página web, a nuestro encabezado, le tenemos que ir agregando 2 llaves de cada lado y le vamos a asignar un valor, una variable, que la vamos a utilizar más adelante para agregarle un estilo o hacer alguna acción a esta porción de estructura, a esta porción de tag, ¿no?, del HTML. Bueno, el siguiente paso es crear el objeto Vue. En la propiedad el definimos el nombre del elemento principal donde va a actuar Vue. Tenemos, para crearlo, utilizamos a través de un script con el código newVue, ¿no?, como para crear esta aplicación, este framework. Y la propiedad el le vamos a indicar dónde queremos aplicar nuestro framework, ¿no? A dónde lo queremos seleccionar. Con numeral y el nombre del ID, estamos seleccionando el ID Hello World App, ¿no? Esto es muy parecido a los selectores, ¿no?, del DOM de jQuery Selectors. Lo vamos a seleccionar con una almohadilla o numeral y el nombre del ID. Luego, en Data, definimos las propiedades de la clase como la propiedad MSG, con la cual podremos trabajar luego en las vistas. Entonces, en el Data vamos a hacer referencia al lugar donde queremos insertar, por ejemplo, en este caso, un ejemplo sencillo, vamos a insertar un hola mundo y lo vamos a insertar en la ubicación donde tenemos nuestra clase o variable MSG. Es MSG como podría ser de cualquier otro nombre, lo que sí tiene que estar siempre entre llaves. Y bueno, en este caso simplemente vamos a mostrar un hola mundo en el
encabezado H1 utilizando Vue.js, ¿no? Es muy parecido a la utilidad de JavaScript, pero bueno, tiene algunas diferencias que no son tampoco complicadas de asimilar, ¿no? Es muy parecido al concepto de objetos. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Como siempre, utilizamos W3 School, en donde vemos de vuelta qué significa o qué es Vue.javascript. Nos indica que tenemos que utilizar para el dato que queramos llamar o hacer referencia en nuestro HTML, lo tenemos que utilizar con dobles llaves de los dos lados, de ambos lados. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, en este caso es un ejemplo parecido, en el que tenemos una estructura HTML. Le vamos a agregar, bueno, en este caso se agregó el script debajo del HTML, puede estar fuera del body o dentro del body, funciona de la misma manera. En este caso no está con la última actualización, pero es válido para un ejemplo que no se requiere tantas librerías, es válido utilizar este script. Tenemos un div con el ID app y dentro tenemos un encabezado nuevamente con doble llaves de cada lado y nuestra clase message, en este caso message, como puede ser de cualquier otro nombre. Y lo que vamos a hacer es crear nuestro Vue en el que lo vamos a asignar el valor de nuestro framework Vue a una variable, ¿no? Como hacemos siempre, una variable definida con var. Propiedad el, siempre hacemos referencia a qué selector, con qué selector queremos trabajar. En este caso estamos trabajando con el ID, entonces lo seleccionamos con numeral más el nombre del ID, numeral app. Y tenemos la propiedad data, en el que vamos a hacer referencia a la clase donde queremos insertar, en este caso, la acción que vamos a realizar. En este caso es insertar simplemente un string. Cerramos llaves del new Vue y cerramos paréntesis. De esta manera vamos a simplemente insertar un hello, un hola mundo, ¿no? Podría ser en nuestro encabezado H1. Bueno, también podríamos utilizar, también, bueno, nuevamente incluimos nuestro script en nuestro HTML. Nuevamente tenemos una div una div con ID app y le vamos a asignar, en este caso, nuestra clase dentro del div, ¿no? No hace falta que sea H1, sino que puede estar también dentro del div como es en esta manera, o podría estar en cualquier parte de nuestro HTML. En este caso, utilizan un tag de button, ¿no? Para armar el botón con un evento onClick en el que está incluido, en el que le vamos a asignar, como veníamos haciendo, una función. Creamos nuestro Vue, nuestro elemento del framework Vue. Propiedad el, hacemos referencia al ID del app. Propiedad data, de vuelta hacemos referencia a la clase message, en el que le vamos a le vamos a asignar un valor de string. Y luego vamos a utilizar una función, myFunction, que en realidad sería un método porque no retorna
Sí, en realidad sí, sí retorna un valor. Vamos a utilizar esta función en la que vamos a hacer referencia a nuestra variable en la que guardamos el elemento, el framework Vue, a nuestra variable, punto, ¿no? Como siempre, siempre el concepto de objeto se relaciona, ¿no? en todo lo que es JavaScript, ya que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Bueno, nombre de la variable, punto, nombre de la clase, donde queremos que, en este caso, la función onClick, cuando yo haga un clic en mi botón, lo que me va a hacer es aplicar esta función, porque yo le di el valor de la función dentro del evento onClick. Entonces, lo que va a hacer es cambiarme el nombre de HelloBoo por JohnDoe. Entonces, lo probamos y así me cambia el nombre. Bueno, tenemos otro ejemplo en el que simplemente le agregamos un input, ¿no? Un input con el mensaje, más de lo mismo, con el mensaje helloboe.js. Un input con la propiedad de model, que simplemente es este estilo de casillero, ¿no? Bueno, también lo que podemos utilizar es un before que, como todo for, va a ser una iteración y va a ir asignando valores en cada una de esas iteraciones. En este caso, lo que va a realizar la aplicación es, bueno, tenemos un li con la propiedad, con el atributo before, y esto se utiliza de esta manera. Tenemos que tener un valor de variable, se utiliza la palabra in, todos. ¿Sí? Lo que le estamos diciendo acá es que me itere esta variable y me inserte en la porción de X cada uno de los textos que yo voy a tener en mi script de Vue. Entonces, simplemente entre llaves, nuevamente, donde voy a querer insertar lo que haga con Vue o lo que quiera seleccionar, lo que quiera realizar en la parte del HTML que lo quiera hacer, le tengo que agregar las dos llaves, nombre de la variable X o puede ser cualquier otra variable, punto, hacemos referencia a la variable de la propiedad donde en este caso vamos a insertar cada uno de los strings. Bueno, guardamos el new Vue en una variable, myObject nuevamente, propiedad el, hacemos referencia al ID del div, propiedad data, abrimos llave y le vamos a indicar que nuevamente todos me lo aplique a que todos me lo reemplace por cada una de mis variables texto. Entonces va a iterar y en cada iteración, que en este caso van a ser 3, si yo le saco un texto van a ser 2, en cada una de mis iteraciones con text me va a ir agregando abajo del otro un string que yo quiera. Y bueno, le agregamos el detalle del li para la lista, ¿no? Podría ser de lista o podría ser de cualquier otra manera. Otra funcionalidad, más adelante ahora vamos a tener varias, 2 o 3 clases de este framework. En una les voy a mostrar un jueguito sencillo de Tateti para armar muy fácilmente con lo que es el framework Vue. Bueno, seguimos.
Bueno, Vue.js trae componentes que van a ser reutilizables en toda nuestra estructura HTML. Bueno, empezamos con el concepto básico de qué es un componente. Al igual que para organizar información cambiante usamos variables y para simplificar múltiples acciones utilizamos funciones, necesitamos estructuras que nos permitan organizar cómodamente varios aspectos del desarrollo web, de modo que sea cómodo, práctico y fácil trabajar con ellos. Y es justo ahí donde aparece el concepto de componente. Los componentes, que es un concepto parecido a lo que son las variables y las funciones, nos permiten organizar tres aspectos fundamentales, facilitando su reutilización en aplicaciones o componentes más grandes. Entonces tiene tres etapas, en la que la primera es estructura de información. Esto iría en el código HTML. Aspecto visual de un componente lo vamos a utilizar en el código CSS y funcionalidad en el código JavaScript. Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, conceptos básicos de componentes. Ejemplo base. Aquí un ejemplo de componente Vue. Bueno, para crear un componente, simplemente lo vamos a hacer también dentro de un script en mi index HTML, en el que lo vamos a crear de esta manera. En este caso vamos a definir un nuevo componente llamado button counter. Y se crea de la siguiente manera: Vue con B mayúscula, punto component, siempre es así para crear un componente, es Vue.component, haciendo siempre referencia al concepto de objetos. Sería un elemento del objeto Vue, ¿no? Paréntesis, comillas simples, nombre del componente que queremos crear. Y simplemente abrimos una llave con la propiedad data, en el que, en este caso, ya vamos a ver qué es lo que quiero que haga este componente. Lo que voy a hacer es agregarle en la propiedad data una función, en este caso porque yo quiero que realice una acción este componente cada vez que lo llame. Si no quisiera que realice una acción o que haga otra cosa, no le aplicaría el valor de la función, sino que, dependiendo de lo que quiero hacer, le voy a aplicar a mi propiedad data esa característica particular. Bueno, en este caso quiero una función que me retorne una variable contador en 0 y después que vaya incrementando. Bueno, cerramos llaves y utilizamos también la propiedad template con, en este caso, el template es lo que nosotros queremos, cómo queremos que se ejecute este componente. En este caso, yo quiero ejecutarlo a través de un botón con un evento b-on, sería como un evento onClick, es un evento onClick, en el que cada vez que yo lo ejecute, cada vez que yo le haga un clic a través del evento, a través de este evento b-on, el contador me lo va a sumar en 1. ¿Ven? Le voy a asignar un count más, que sería count igual a count más 1, ¿no? Es una referencia, vemos una similitud. Y simplemente, cada vez que yo le haga un clic a este botón, me va a ir sumando el contador en 1. Y, bueno, simplemente le voy a agregar una leyenda a mi botón en el que va a decir me ha pulsado la cantidad del valor de la variable count en el ciclo, ¿no? de botón que haya presionado, que haya hecho clic. Si le hago dos clics me va a mostrar un 2 y así sucesivamente. Siempre recuerden que cuando todo lo que quiera mostrar con el framework Vue, todo lo que quiera mostrar en pantalla, lo voy a tener que mostrar entre llaves. Lo voy a tener que programar entre llaves para que me muestre el valor de la variable. Bueno, me ha pulsado valor de la variable count veces, ¿no? En un tag button. Entonces, repasando, para crear el componente,
El nombre del componente lo voy a aplicar en la estructura, digamos, primero lo voy a crear en mi script, o dependiendo como le sea más cómodo, yo lo puedo directamente, ahora vamos a ver un ejemplo, lo puedo primero escribir el nombre del componente y después crearlo, ¿no? Total, hasta que no lo cree no va a funcionar. Pero bueno, lo voy a crear de esta manera, en un script, vue.component, nombre del componente, coma, abro llaves y lo que quiero que yo haga ese componente. En este caso, siempre, bueno, en la propiedad data le asigno una función y en template, que es lo que va a realizar este componente, le asigno este valor. Bueno, los componentes son instancias reutilizables de Vue con un nombre, en este caso button counter. Podemos usar este componente como un elemento personalizado dentro de una instancia Vue raíz creada con New Vue. Entonces, acá tenemos, no sé si llega a ver bien, pero tenemos la porción del HTML en la que vamos a declarar un div con ID component demo y el componente se va a aclarar o se va button component, sí, button counter, ahí está. No me acordaba el nombre del componente, por eso pensé que era otro, pero no, está ok. Bueno, en esta porción, en este tag, vamos a aclarar el nombre del componente. Simplemente es a través, es abierto y cerrado. De esta manera estamos llamando al componente y cerramos el div. Simplemente de esta manera ya voy en esta porción de div. Voy bueno, y falta, digamos, en esta porción de div, yo acá voy a utilizar mi componente button counter. Y también tengo que crearlo, ¿no? Aparte de crear el componente, tengo que también crear mi script, ¿no? Por eso dice JavaScript, no en el HTML, sino que dentro de un script. Tengo que crear mi framework Vue con la propiedad el en la que le voy a decir dónde quiero qué es lo que estoy queriendo seleccionar. En este caso quiero seleccionar el ID Components Demo. Y bueno, en este caso me va a aparecer un botón que ha hecho clic 19 veces. Vamos a ver el ejemplo práctico para que se entienda un poquito mejor. En este caso, bueno, esto está de más. Tengo mi index HTML. Disculpen que, bueno, le dejé clase 15, pero luego empecé a utilizar la clase 15 y después no le fui cambiando el nombre. Bueno, tengo mi estructura HTML en la que le voy a incorporar mi script de framework Vue. En este caso, dentro del head. Podría ser dentro del head, podría ser después del tag de HTML, podría ser dentro del body. Bueno, en este caso elegí añadirlo dentro del head. Bueno, tenemos un div con ID components demo y una clase demo. La clase se le pueden agregar una clase o no. Y voy a aplicar mi componente, que en este caso sería button counter. Este componente, ¿no? Y cierro el div. Simplemente esto en mi HTML. Luego voy al script en el que voy a definir un nuevo componente llamado button counter, en este caso, como vimos en el ejemplo, vue.component. En vue.component, button, nombre del componente que lo quiero crear, coma, llaves, propiedad data, le voy a pasar una función con un contador en 0 y en mi propiedad template le voy a indicar, como ya vimos, qué acción va a realizar este componente. Y luego también dentro del script voy a crear
el BUE, mi framework BUE, new BUE, y le voy a asignar con la propiedad el que, digamos, qué porción de mi HTML voy a seleccionar. En este caso, components-demo. Simplemente guardo y vamos a ver cómo, en este caso, si yo veo el código, me tiene que crear un botón. En esta porción, digamos, además de aclarar el componente, no tengo que seleccionarlo con el BUE para indicarle que lo voy a utilizar en esta porción de párrafo. Esto viene de la mano, la creación del componente y la selección del BUE en el ID del task donde lo voy a utilizar. Vienen las dos cosas de la mano. Bueno, en este caso, bueno, me tendría que crear un botón con un evento b-onClick y me tiene que, con esta leyenda, y a medida que yo voy a hacer clic, me tiene que ir sumando la variable count las veces que yo haga clic. Entonces, vamos a abrir la carpeta. Tengo mi botón, como lo creé. Vamos a inspeccionarlo. Y le voy a dar clic y me va a ir sumando infinitas veces el contador, ¿no? A medida que yo le vaya dando clic, me va a ir incorporando el contador. Bueno, el concepto de reutilizar componentes. Los componentes se pueden reutilizar tantas veces como se desee. Por ejemplo, si yo le agrego el nombre del componente muchas veces, me va a ejecutar este componente muchas veces. Exactamente de la misma manera. Tengan en cuenta que al hacer clic en los botones, cada uno mantiene su propio count. Cada uno, aunque yo utilice el mismo componente, la variable count es independiente de cada botón, por separado. Esto se debe a que cada vez que utiliza un componente, se crea una nueva instancia del mismo. Entonces, vamos a probarlo. Si yo le agrego más componentes, me los va a ir agregando acá y van a ser independientes los contadores. Ahí es el concepto de reutilización de componentes. ¿Alguna consulta hasta acá? O sea, el button counter sí, te lo reemplaza por un botón que ya definido en el objeto ese, ¿cierto? El button counter sí, es un componente, el button counter, que lo que, digamos, la acción que quiero que haga este componente va a ser un botón porque yo lo voy a indicar en mi propiedad template. Entonces, en mi propiedad template yo le voy a indicar que lo tome a través de un botón, que yo el componente, la acción que quiero que haga a través de mi propiedad template va a ser ejecutar un botón, digamos que me arme un botón y que me vaya incrementando el contador, que yo lo pasé en mi propiedad data en 0, lo puse en 0, y que me lo vaya incrementando a medida que voy haciendo un clic. Porque yo lo armé así, no es que ya el componente viene, sí, en este ejemplo sí, pero bueno, el componente por defecto viene vacío y yo le tengo que ir asignando las acciones que yo quiero que haga.
Leandro, una consulta. Sí. ¿Cuál es la ventaja de usar este framework Vue.js y no HTML y JavaScript normal? La ventaja es lo que dijimos, que utiliza un sistema, digamos, crear una aplicación con este framework la hace mucho más rápida porque utiliza el sistema de single page application, en el que ya está contenido todo, todas las librerías que utiliza están todo contenido en el frontend, en una sola página, y eso lo hace mucho más rápido. No va a buscar nada a ningún lado. Digamos, se utiliza mucho porque es más, hace que la aplicación sea más rápida. ¿Cómo es eso que tiene todas las librerías en una página? ¿Las trae de internet o las descargas y las tenés No, en carpetas? ¿Cómo es que las tiene en una página? sí, se puede, digamos, vos cuando le agregás el script cuando le agregás el script en el HTML, hay dos maneras. Se puede instalar de manera local utilizando, digamos, instalando por terminal, o podés agregar el script. Pero simplemente cuando vos le agregás el script al HTML te trae las librerías, ya te importa las librerías y lo utiliza, lo trabaja desde el frontend, digamos, no va a buscar, ya lo trae y lo trabaja en una sola página. Lo de las librerías es como Node.js, ¿no? Que también las podés sin... Sí, es exactamente muy parecido, sí, es el mismo concepto que el Node.js. Y sería mejor tiene ventaja con respecto a Node. No te escuché, justo se entrecortó. Sí, o sea, Node.js también es una especie de framework. Sí, también ¿Cuáles es un serían framework. las ventajas de uno u otro? Sí, depende, digamos, eso lo vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta con la práctica. Yo igual no lo nombré Node.js. Node.js digamos, es una similitud a este Vue.js, simplemente hay que elegir uno. Son los dos muy parecidos. Digamos, yo no dije que el Vue era más rápido que el Node.js, simplemente es más nuevo, digamos, y es más, digamos, se suele elegir más que el Node.js por haciendo una encuesta por la mayoría de programadores. Pero es simplemente elegir uno de los dos. Son los dos muy parecidos. Nosotros en este curso elegimos el Vue.js porque es más parecido, es más similar a lo que venimos viendo con JavaScript que el Node.js, que tiene algunas diferencias. Quizás es más complicado entenderlo. Pero después en funcionalidad son los dos muy buenos. Es cuestión de cada uno, eso con la práctica, depende de lo que quieras hacer o con cuál te familiares más, vas a elegir usar uno u otro. Pero los dos tienen digamos, esta tecnología de Single Page Application. Así que, digamos, son los dos bastante buenos. Después hay que elegir uno u otro, ¿no? Perfecto, sí, eso quería saber. O sea, son equivalentes Son y nada. equivalentes, exactamente. Sí, tal cual. Tal cual. Simplemente hay que elegir uno u otro. Alguna diferencia deben tener y eso, viste, te lo da la práctica. Quizás uno se familiar le gusta más usar el Vue.js, algunos usan el Node.js, pero bueno, acá se eligió dar el Vue.js porque tiene más similitud a lo que es a todo lo que venimos viendo con JavaScript. Bueno, mientras que piensan más consultas, voy a tomar lista. Diana Giselle Chávez. Presente. Camila Insberg. Cecilia Suárez. Melanie Molina.
No, Melanie Molina, sí. Micaela Natacha Ruiz. Fabiana Nair Torres Herrera. Presente. Brenda Carolina Silva. Presente. Micaela Belén Moyo. Profe, Micaela Ruiz dijo presente en el chat. Ah, gracias por avisar. Bueno, seguimos. Micaela Belén Moyo. María de los Milagros Garófalo. Diana Elizabeth Di Stefano. Joana Stephanie López. Presente. Stefan Hansuk. Presente. ¿Tuvieron alguna novedad ya recién me acordé del trabajo práctico obligatorio, digamos, de la primera parte del curso? En el aula virtual, algo, no tuvieron novedades todavía de eso. Netanel David. Acá presente. Y no, sobre el trabajo práctico no tuvimos novedades. En el aula virtual no hice nada. Ok, gracias. Agustín García Dumas. Presente. Joaquín Casado Faral. Mariano Belgrano. Presente. Gregory Albornoz. Presente. Mariano Gabriel Rosa. Presente. Martín José Krenzer. Presente. Luis Luciano Zurdo. Martín Pérez. Presente. Daniela Vanessa Lograzo. Presente. Mora García Álvarez. Presente. Clara Caribay Castellano Torres. Presente. Diana Lospice. Yamilia Vaca Bustos. Claudia Balmaceda. Presente. Alejandro Raúl Toledo. Elías Montenegro. Fernando Badel. Cristian Ricardo Linares. Puso presente en el chat. Ah, muchas gracias por avisar. Leandro Diego Mutsuo Yasutake. Presente. José Domingo Zorrilla Olivares. María del Pilar Becerra. Eliana Melina Bordón Segovia. Milagros Tibesay Sánchez Campos.
María Soledad Escobar Benítez. Presente. María Eugenia Iglesias. Presente puso. Gracias. María Mailén Gracia. Adelina Castro Andrés. Presente. Lola Forgues. Presente. Solange Laura Limachi Barra. Presente. Lucía Casim. Josefina Cacciatore. Victoria Belén Pedrerol. Presente. Agustina Verónica Sosa. Pablo Damián Escobar. Nora Fernanda Barria. Maximiliano Bustos. Marco Yupanqui. Presente. Nicolás Alejandro Magnic. Juan Carlos Cerrudo. Juan Carlos, presente. Sergio Ferro. Quiroga Leandro. Presente. Marcelo Peralta. Presente, Leandro. Julio Molina. Presente. York Elías Mancilla Muñoz. Bueno, si después, como siempre, si alguien quedó que no lo anoté, me avisa por mail y le pongo presente. Lo que queda por ver, por eso, digamos, primero está bueno que hoy la clase seguramente va a ser hasta, sí, bueno, o sea, hasta acá, si no hay, digamos, ahora si tienen algunas preguntas además. Lo que sigue son las diferentes propiedades que le podemos agregar a este framework. Tema que hay tiempo, estamos bien con el tiempo para verlo, las demás clases, además de que otros cursos están con feriados, entonces primero está bueno que asimilen estos conceptos globales de Vue JavaScript antes de seguir con las otras propiedades. Así que nada, por hoy con estos temas estamos bien para la clase de hoy. Es simplemente que asimilen estos conceptos principales que tiene el Vue y después vamos a ir viendo las diferentes propiedades que le podemos ir asignando o que podemos ir utilizando con este framework. Así que si quieren, no sé, alguna duda o algo que quieran revisar de algo que tengan, lo podemos ver. Y si no, bueno, el que ya está ok con las cosas, no tiene consultas, hasta acá, la clase de hoy llegamos hasta acá. Nos vemos. No es una consulta, pero con respecto al tema del aula virtual, siempre iba viniendo a la par de las clases, los temas, y ahora vimos, en el aula virtual está el tema de Git y Scrum. ¿Eso cuándo lo vamos a ver y cuándo va a estar en el aula virtual esto del framework? Vue.js, porque ahí como que se separaron. Sí, ahí sí, es raro ese tema, porque en el cronograma tenemos primero Vue y después Git y Scrum. Lo voy a consultar. Ahora, después de esta clase, lo voy a hacer, gracias por avisarme. Lo voy a consultar a ver qué pasó, porque en el cronograma tenemos estos temas. Es más,
ayer estuvimos reunidos, hablamos que se iba a dar digamos, íbamos a dar el framework, pero en el aula pusieron, como me comentaste, pusieron Git y Scrum, como que se adelantaron porque viene después eso. Así que déjame que cualquier cosa, envíame un correo. Yo ahora, después de esta clase, lo voy a consultar bien a ver qué pasó. Y para que estemos sincronizados, ¿no? Con el cronograma, con lo que van a subir en el aula. Y nada, voy a investigar eso. Si querés enviar un mail, te contesto por mail. Si no, se los comento a todos la clase que viene. A ver qué me dicen. Dale, comentar por la clase, está bien, y mandá la presentación esta para repasar un poco más de este tema, como hace Sí, siempre. obvio. Terminamos con el tema de Git y Scrum y nada, de esto no habíamos visto mucho antes de la clase, por eso. Sí, tal cual. Sí, voy a consultar a ver qué pasó con eso, por qué pusieron primero Git y Scrum, porque en el cronograma está después, viene después de Vue.js. Así que voy a consultar eso, a ver qué pasó. Y les mantengo al tanto a ver qué me dicen. Yo a ustedes les había enviado un cronograma, pero ese cronograma va variando. Pero bueno, el que tengo yo, digamos, el que tenemos los docentes, está armado de esa manera. Bueno, si no hay ninguna consulta, hasta acá llegamos. Nos vemos el viernes que viene, este viernes. Dale, chau, hasta viernes. Chao, buena semana para todos.